Eran las 8 p.m. del viernes, me encontraba en un foro de internet donde circulaban cualquier tipo de relatos de terror y leyendas urbanas. Algunos de mis amigos estaban ahí, incluyendo a mi mejor amigo Lucas. Estábamos hablando de cosas sin sentido hasta que otro usuario entró. Era un chico que iba a nuestra misma escuela, así que logró integrarse rápidamente. El nombre del chico era Juan. Juan era buena onda, así que seguimos charlando. Luego de un rato estábamos aburridos, así que decidimos empezar a contar historias de terror. Yo empecé contando la historia. Al terminar recibí la ovación de todos, lo cual me dejó muy satisfecho. Después fue Lucas, su historia fue buena pero no tanto como la mía, y por último fue Juan. Él se dispuso a relatar pero nos advirtió que esto era totalmente real y que era nuestra decisión creerle o no. Juan empezó a contar. Juan. Yo tenía un amigo el cual tenía una gran obsesión por las leyendas urbanas, tanto así que a veces se encerraba en su cuarto solo para poder hacer rituales y tratar de invocar a aquellos personajes que aparecían en las leyendas. Un día él me dijo que necesitaba mi ayuda para un ritual. Me puse pálido por la idea de que podría pasar, así que yo me negué de inmediato. Le dije que madurara, que esas cosas no eran reales y que se consiguiera una vida. Me marché de aquel sitio, estaba bastante enojado como para seguir hablando, pero... Juan hizo una pausa y luego continuó, aunque se puso un poco nervioso. Juan. Si hubiera aceptado tal vez estaría muerto. A la mañana siguiente mi amigo había sido hallado muerto en su casa. Su cuerpo sin vida se encontraba al final de las escaleras sobre un gran charco de sangre. Lo que más me impactó fue en el estado que estaba. Su brazo izquierdo daba un giro de casi tricentésimo sexagésimo, los músculos del brazo derecho estaban por fuera al igual que sus huesos, le habían sacado los ojos, le habían arrancado la piel de la mitad de las piernas y tenía un corte limpio en medio del estómago, lo cual dejaba a la vista todos sus intestinos. La única pista era una mancha de sangre en la pared que decía: perdiste. Lo único fuera de lugar era su cuerpo, lo demás en la casa estaba intacto y no parecía haber sido un robo. Al revisar su computadora hallaron un link que conducía a una página similar a esta, solo que aquel sitio tenía la fama de solo publicar cosas reales y verídicas. Cuando Juan acabó se notaba cierto miedo en él, aunque no era el único. Todos mis amigos estaban pálidos y temerosos. Lucas se animó y dijo que fue genial, luego mis amigos lo aplaudieron y elogiaron. Estaba celoso de que él hubiera contado una historia mejor que la mía, entonces me hice el valiente y dije: yo haré ese ritual. Hubo un silencio incómodo, luego todos me aplaudieron y me dijeron que era el mejor. Juan me preguntó si estaba seguro, yo le dije que sí. Juan me mandó el link del ritual. Yo le pregunté por qué no me lo decía él. Me dijo que él nunca lo había leído y que tenía miedo de hacerlo. Le dije que lo leería y que le avisaría cuando estuviera listo. Él me dijo que lo pensara bien. Yo le dije que ya estaba totalmente seguro. Me dispuse a leer la página, decía los materiales que necesitaba, las instrucciones y las reglas. Simple, pensé. Los materiales eran: 8 velas negras, un cuchillo afilado, una hoja de papel. Reglas. 1. No pases enfrente de un espejo después de iniciar el juego. 2. No cierres ninguna puerta. 3. Debes dejar una vela en cada habitación de tu casa. Y 4. Si sabes todas las reglas, ya estás jugando. Instrucciones. Puedes estar completamente solo o en la compañía de un amigo a medianoche. Siéntate enfrente del espejo del baño con todas las luces apagadas, debes tener una vela o más, mira detenidamente a tu reflejo, mira directamente a tus ojos, luego toma el cuchillo y córtate un poco el dedo sin dejar de observar y escribe tu nombre en el papel con tu sangre. Pon el papel de frente al espejo haciendo que en el espejo se vea al revés. Después de un rato la vela se apagará. Cuando eso suceda, escóndete y no salgas sino hasta las 6 de la mañana. Puedes esconderte en diferentes lugares, pero pase lo que pase no dejes que eso te atrape. En ese punto se detuvo la lectura. Yo no estaba muy seguro de que lo iba a hacer, tuviera el valor o no, ya no había vuelta atrás. Me acosté con una duda entre pecho y espalda de que si eso era verdad o no. Al día siguiente en la escuela mis amigos me siguieron alabando por mi supuesta valentía, a lo que yo les respondía con una sonrisa temerosa. A la salida de la escuela me encontré con Juan. Yo me disponía a ir a comprar las cosas cuando Juan me dijo que me acompañaría. Fuimos a comprar las cosas necesarias. Cuando ya teníamos todo, Juan me dijo: Juan, haré el ritual contigo. No es necesario. Juan, no quiero que otro amigo muera.
Cuando dijo eso un silencio se sepulcro, le asentí con la cabeza y cada quien se fue a su casa. Espere a que se hiciera de noche, no habría problema ya que tendría la casa sola por el resto de la semana debido a que mis padres se habían ido de luna de miel esta misma tarde. Estaba meditando mis decisiones y a lo que una emoción me había llevado fue en ese momento de duda cuando Juan tocó el timbre. Empezamos con el ritual, primero pusimos las velas en todos los cuartos, nuestro temor no se podría disimular en ningún momento, ambos estábamos realmente asustados pero ninguno se atrevía a decirle al otro que no lo hicieran, luego apagamos todo y nos pusimos enfrente del espejo y comenzamos a observar, escribimos nuestro nombre con la sangre en el papel, esperamos un largo rato en silencio, parecía que fuéramos unos completos extraños, solo nos mirábamos al espejo, yo temblaba del miedo pero no dejaría que Juan viera mi falta de coraje, pareció ser casualidad pero en el momento que el reloj de la sala marcaba las 12 p.m. en ese momento fue que la vela se apagó, nos escondimos lo más rápido que pudimos y yo logré ver como una criatura totalmente inhumana y cubierta de sangre emergió del espejo, vi como a Juan se congeló, tenía una expresión del susto y luego me miró y murmuró: Juan. Ese era mi amigo. Cualquier otra persona no lo hubiera entendido, pero cuando comprendí lo que dijo se me heló la sangre y un escalofrío recorrió mi espalda varias veces, entré en un estado de shock, la cabeza me daba vueltas y sentía náuseas, casi me desmayo aunque caí al suelo, lo que hizo que aquella criatura se percatara en donde estaba, iba camino hacia mi escondite cuando escucho que Juan empezaba a hacer ruido y luego se alejó, vi como Juan empezaba a correr y detrás de él iba el monstruo y gritaba: Tú. Me mataste. Dijo aquella criatura con una voz de ultratumba. Juan. José. Juan se quedó paralizado al ver que su amigo se había convertido en aquella criatura mientras él avanzaba hacia él, esa cosa lo tomó de los brazos y soltó un aullido horrible y luego procedió a matarlo, con sus enormes garras perforó las costillas y pulmones de Juan, el cual soltó un chillido de dolor, luego con su boca arrancó un brazo, luego lo tomó de la cabeza y le arrancó la cara a mordidas, cuando acabó volteó hacia mí y tiró el cuerpo sin vida de Juan a mis pies, cuando cayó un chorro de sangre saltó y me dio en la cara, no pude hacer nada, estaba paralizado, con miedo y quería que todo esto acabara y solo fuera un mal sueño. Esa cosa se empezaba a reír de una manera horrible, parecido a una psicofonía o una interferencia radial. Cuando acabó camino hasta mí me golpeó y caí inconsciente. Al despertar tomé un reloj, marcaba las 3 de la mañana, observé mi alrededor y no vi señales de la criatura ni del cuerpo de Juan, no había desorden o algún rastro de sangre, todo había sido un mal sueño. Entré al baño y no había rastro de la vela, los papeles o el cuchillo, tampoco estaban las velas en cada uno de los cuartos y ni siquiera había cera, todo parecía estar bien. Subí al segundo piso y entré a mi cuarto y vi una silueta humana bajo las cobijas de mi cama, me armé de valor y entré a ver quién era. Era Juan, suspiré aliviado y lo desperté. Juan. ¿Qué pasa? Son las 3 de la mañana. ¿Qué pasó? Juan. ¿Con qué? Con el ritual, Juan. ¿No recuerdas que apenas estábamos en el baño llegaron tus padres diciendo que su vuelo había sido cancelado y acordamos hacerlo otro día? Ay. ¿Y qué haces en mi cama? Juan. Tú dijiste que me podía quedar en tu cuarto y que tú dormirías en el sofá, así ya recuerdo, simplemente tuve una pesadilla y me asusté, pero bueno, descansa, Juan. Oye, ¿y estás seguro de que todavía quieres hacer el ritual? Al escuchar estas palabras mi cuerpo se estremeció y se me puso la piel de gallina. Absolutamente no. Juan. ¿Por qué? ¿Tienes miedo? Cuando Juan dijo esto esbozó una sonrisa macabra que me perturbó. Bueno, descansa, Juan. Cuando estaba de regreso a la sala vi que la puerta del cuarto de mis padres estaba abierta. Papá. Mamá. Dije sin obtener una respuesta. Decidí entrar, intenté despertar a mis padres para poder dormir con ellos, lo sé, suena ridículo para mi edad, pero en ese momento sentía que mi cuerpo estaba tensado y algo malo le pasaba a Juan. Les quité las cobijas a mis padres, lo que vi me dejó sin palabras, ellos estaban muertos. Habían sido asesinados de una manera muy brutal, tenían vidrios en sus ojos, su vientre estaba casi desgarrado por completo y les habían cortado las piernas. Intenté gritar pero ningún sonido fue emitido por mi garganta, me di la vuelta para llamar a la policía pero me topé con Juan. Juani. Trae el teléfono, hay que llamar a la policía. Juan. No. ¿Qué diablos te pasa? Aparte de mi camino. Justo cuando lo intenté quitar, un cuchillo me atravesó el diafragma dejándome tirado en el suelo sin aire. ¿Pero qué diablos te pasa? Dije quedándome sin aire.
Fue en ese momento que él encendió la luz, todo lo que había sucedido en el sueño, era real. Juan había sido asesinado por esa cosa y luego me noqueó, lo que quedaba de su rostro se contorsionaba en una mueca abrumadora, me estaba desangrando, sentía como la vida se me escapaba en cada bocanada de aire que trataba de tomar y luego me empecé a ahogar con mi propia sangre. Fue en ese momento que Juan o lo que quedaba de él me empezó a torturar y deformar mi cuerpo hasta quedar casi nada de mi persona, pero luego de que acabó chilló y dijo con una voz monstruosa y muy aterradora: Juan, ya eres uno de nosotros. Al acabar de decir esto sentí como todo el dolor que había acabado de pasar se desvanecía y solo había un motivo que me impulsaba a poner de pie, el olor del miedo impregnado en la carne humana. Antes pensaría que eso era algo que jamás podría hacer, pero ahora que deje de ser un humano lo podré. Tú, el que está oyendo esto, puedo sentir como tu respiración se agita, empiezas a sudar y buscas algo en que resguardarte, es indudable, tienes miedo, esa sensación hace de la caza algo más excitante y recuerda, ya sabes las reglas, debes jugar así, tendrías una mísera opción de sobrevivir, en caso contrario cuando menos te lo esperes llegaré por ti y toda tu familia y te haré una tortura inimaginable, así que... ¿qué esperas para jugar?